La mayoría de las personas sabe los datos más difundidos sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchos hemos visto varias de las películas que cuentan algunos de los sucesos más relevantes, como Rescatando al Soldado Ryan, El pianista, La vida es bella, La lista de Schindler y muchas más. Pero ¿qué tan informado estás sobre los detalles de esta guerra? Te presento 10 cosas que no sabías de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Servicio de Seguridad Británico o MI5 tenía un programa llamado el Sistema Double Cross o Doble X. Este era un sistema de contraespionaje que dependía de espías y agentes dobles para difundir información falsa entre los alemanes. Por ejemplo, el agente Zig-Zag o Eddie Chapman proveyó de información falsa a Alemania al informarles que sus bombas estaban cayendo en el objetivo previsto, el centro de Londres, cuando en realidad las bombas estaban cayendo lejos del objetivo por varios kilómetros y no habían atinado ni una sola vez al objetivo. Debido a esto, los alemanes nunca corrigieron su puntería y continuaron apuntando incorrectamente a sus objetivos por el resto de la guerra. Otro plan británico para desinformar al enemigo fue la operación Mincemeat o carne picada. Los británicos falsificaron documentos clasificados y los escondieron en el cuerpo de un soldado caído que luego tiraron en la costa de España. Estos documentos falsos hicieron creer a los alemanes que las fuerzas británicas planeaban invadir Grecia y Cerdeña, por lo que cuando el alto mando alemán los encontró, se movilizaron rápidamente para interceptarlos. En realidad, el objetivo a invadir era Sicilia, por lo que los aliados tomaron por sorpresa a las potencias del eje. Y mientras a los nazis les era casi imposible identificar a estos espías y agentes dobles, el sistema Doble X de Gran Bretaña era extremadamente exitoso. De hecho, después de la guerra, se descubrió que a todos los agentes que Alemania había enviado a Gran Bretaña los habían convertido en agentes dobles después de haberlos aprehendido o después de que ellos mismos se entregaran. La única excepción fue un agente alemán que nunca fue detectado porque decidió terminar con su vida antes de que lo atraparan. Una increíble cantidad de bombas fueron lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha estimado que los aliados lanzaron 3.4 millones de toneladas de explosivos en Europa y Asia, lo cual equivale a 27.000 toneladas por mes. Lo que es aún más aterrador es que entre el 5 y el 15% de las bombas nunca detonó, lo que significa que aún están enterradas bajo los pies de cientos de miles de personas esperando explotar en cualquier momento. Tan solo en Alemania se encuentran más de 5.500 bombas al año. Durante los últimos meses de la guerra, la temida unidad japonesa llamada Unidad 731 planificó un ataque biológico de larga distancia contra los Estados Unidos. El ataque no tenía ningún valor militar, pero fue visto como un intento final por disuadir a los Estados Unidos de invadir el territorio japonés. Lo llamaron Operación Cherry Blossoms at Night o bien Operación Cerezos en Flor por la noche. Esta consistía en enviar 5 submarinos a través del Océano Pacífico, cada uno con 3 aviones cargados con cientos de miles de pulgas infectadas con la peste. Los submarinos emergerían cerca de la costa de San Diego y lanzarían varios ataques kamikaze a la ciudad. La peste a su vez infectaría a las personas en el área, acabando lentamente con la población. La operación debía llevarse a cabo el 22 de septiembre de 1945. Sin embargo, dado que los Estados Unidos utilizaron un arma igualmente devastadora solo un mes antes, la bomba atómica, la operación Cherry Blossoms at Night nunca se llevó a cabo. That's the atomic bomb exploding at Nagasaki. The film was taken in a B-29 many miles away. All of you who see this picture can judge for yourselves the extent of the menace to civilization of this new weapon. Al final de la guerra, Japón y Rusia nunca firmaron formalmente un tratado de paz que pusiera fin a las hostilidades, así que entre ellos, la Segunda Guerra Mundial técnicamente sigue en curso.
La palabra nazi o nazi proviene de la palabra alemana Nationalsozialist o nacionalsocialista. Sin embargo, cuando Hitler se convirtió en el líder del grupo en 1920, la abreviatura original para el Partido Nacional Socialista era NASOS o simplemente NSDAP. Pero la palabra nazi también deriva de una palabra bávara que significa de mentalidad simple o bien una persona tonta, por lo que se cree que esto condujo a los opositores de los alemanes a preferir el término nazi y llamarlos de esa manera. El interrogador alemán más exitoso de la Segunda Guerra Mundial fue un hombre llamado Hans Scharf. Lo que es interesante es que a pesar de todas las cosas horribles que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre nunca utilizó técnicas de martirio para realizar sus interrogatorios. En cambio, trataba a los prisioneros con amabilidad y respeto y fingía ser su amigo. Hans era incluso conocido por llevar a los prisioneros a dar un paseo por los bosques cercanos, aunque no utilizaba estas caminatas para cuestionarlos directamente ni hacerles preguntas obvias relacionadas con el ejército. El interrogador simplemente confiaba en el creciente deseo de los prisioneros de hablar con cualquier persona fuera de su ambiente de cautiverio. La estrategia de Hans era tan exitosa que muchas veces los prisioneros no se daban ni cuenta de que en su charla le revelaban piezas de información muy importantes al interrogador. Sus técnicas fueron tan exitosas que después de la guerra dio conferencias en los Estados Unidos, incluido el Pentágono, sobre sus inusuales estrategias de interrogación. A principios de 1940, los alemanes comenzaron la ocupación de Dinamarca para facilitar la invasión planificada de Noruega, que era un objetivo estratégicamente más importante. Dado que el gobierno danés no estaba preparado y se encontraba significativamente superado en número de tropas, la invasión solo duró un par de horas hasta que se vieron obligados a rendirse. A pesar de esto, Dinamarca logró salvar a casi toda su población judía. En 1943, Hitler ordenó que todos los judíos daneses fueran arrestados y deportados. Cuando la resistencia danesa se enteró de esto, lograron evacuar en secreto a 7.220 de los 7.800 judíos de Dinamarca a la Suecia neutral. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue muy difícil para la compañía refresquera Coca-Cola en Alemania importar el jarabe que necesitaban para hacer la Coca-Cola, por lo que el jefe de la compañía decidió crear un nuevo producto para el mercado alemán utilizando únicamente los ingredientes que estaban disponibles en ese momento. Al nuevo refresco se le llamó Fanta, nombre que fue tomado de la palabra alemana Fantasie, que significa imaginación o fantasía. Cuando Hitler visitó París en 1940, los franceses cortaron los cables de los elevadores de la Torre Eiffel para que, en caso de que Hitler quisiera visitar la cima, tuviera que subir los 1.710 escalones por su cuenta. Como resultado de esto, Hitler nunca subió a la Torre Eiffel, por lo que se dice que Hitler pudo conquistar Francia, pero nunca conquistó a la Torre Eiffel. Cuando la guerra llegaba a su fin, el Ejército Rojo marchó hacia la Alemania nazi y se encontró con una visión horrible. Durante los 4 años y medio de su existencia, 1.3 millones de personas fueron enviadas a Auschwitz. 1.1 millones de esas personas nunca saldrían de ahí. Los actos de inhumanidad y crueldad que se llevaron a cabo en ese lugar no pueden expresarse del todo con palabras. Pero para muchos de los que tuvieron la fortuna de ser liberados, la pesadilla apenas había comenzado. Las mujeres sobrevivientes fueron abusadas por parte de sus supuestos salvadores cuando intentaban regresar a casa. Decenas de miles de mujeres en toda Europa fueron violentadas hasta su deceso mientras el Ejército Rojo avanzaba. Los que lograron regresar a sus hogares con la esperanza de continuar con su vida normal se encontraron devastados al encontrar sus casas destruidas o siendo ahora propiedad de otra persona.
sin hogar, sin pertenencias, sin dinero y muchos sin parientes ni amigos, pues todos habían fallecido en la guerra, se encontraron luchando por sobrevivir mucho después de que ésta terminara. En el transcurso de la guerra, Auschwitz contaba con aproximadamente 7.000 miembros de la SS alemana, solo el 15% de los cuales fueron condenados por crímenes de guerra o llevados a la justicia a manos de la propia gente. Tal fue el caso del comandante de Auschwitz, quien fue capturado en 1946 y falleció a manos de la gente en 1947. Los que lograron escapar tuvieron la oportunidad de disfrutar de una vida bastante cómoda en la Alemania de posguerra. Algunos incluso lograron escapar de Alemania utilizando identidades falsas, evitando por el resto de sus vidas las consecuencias de los delitos que habían cometido.